Medellín es una ciudad de luces y sombras. Es una ciudad, como decimos nosotros en la administración municipal, imparable, en un proceso de desarrollo, en un proceso de transformación social que ha implicado pasar en los últimos 10 años de ser una ciudad reconocida por dos palabras, narcotráfico y violencia, en ser conocida como una ciudad de esperanza y oportunidades. Es una ciudad que, así como simultáneamente le ha apostado a un proyecto de integración y movilización política y ciudadana basado en la cultura y la educación como fundamento y la competitividad y la solidaridad como estrategia, desafortunadamente sigue siendo afectada por los coletazos de una red criminal que ya por más de una década, casi 2 décadas, viene desarrollándose y mutando a partir de los cambios en el conflicto nacional. Comparto con el doctor Juan Luis Mejía en el sentido de que la respuesta es multicausal. Evidentemente hay un problema de inseguridad en Medellín, pero nos corresponde a nosotros como alcaldía plantear con claridad cómo lo interpretamos, cómo lo definimos, cuáles son las causas que encontramos, cuáles son las consecuencias, pero también mostrar cuáles son las salidas y cuáles son los avances que hemos venido desarrollando al respecto. Ante todo, se ha planteado con toda claridad por parte del alcalde Alonso Salazar que nosotros entendemos la seguridad como una construcción social que incluye evidentemente acciones que tienen que ver con la justicia y la acción de policía, pero que tienen que ver también, sobre todo, con las acciones de inversión social y la construcción de propósitos y patrones socioculturales de convivencia y de no violencia. Nosotros arrancamos, como lo planteaba el doctor Juan Luis Mejía, con un escenario realmente bastante favorable en el 2007, donde llegamos a una de las tasas de homicidios más bajas en las últimas décadas, de 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras llegamos a tener casi 400, 380. ¿Qué sucede? Ese primer periodo de este proyecto de trabajo que ha venido en los últimos 7 años en la ciudad de Medellín jalonando el proceso, se desarrolló en el marco de una política de seguridad democrática que por un lado ofreció la mano firme y, también la mano tendida, arrinconó de alguna manera a las fuerzas guerrilleras en las fronteras y en las selvas y realizó un proceso de movilización de autodefensas. Esto, sin entrar como en grandes detalles porque no hay tiempo, generó un efecto, digamos, indeseado, que fue una presión en los centros urbanos, que se volvieron la retaguardia de quienes seguían combatiendo y, de alguna manera, concentró a los desmovilizados en grandes ciudades, muy especialmente en Medellín. Aunque el porcentaje de los desmovilizados que siguió reincidiendo fue muy poco, de todas maneras se concentró en una ciudad y, sumado al fenómeno de los grupos de guerrilla que tenían también aquí sus retaguardias, más las otras causas estructurales de narcotráfico y delincuencia común, generaron un caldo de cultivo que hicieron que el gobierno nacional tomara unas medidas que fueron necesarias, aunque inconsultas con la localidad, que fue la extradición de prácticamente el 70% de la cúpula de los jefes paramilitares. Eso produce una ruptura en la red criminal que empieza a enfrentarse a partir de ese último trimestre del año 2008 y hace crisis en abril del 2009, que es cuando usted claramente observa un quiebre estadístico donde pasamos de un promedio de alrededor de 100, 106 homicidios mensuales a 230, 240. A partir de ahí, ¿la ciudad qué hace? La ciudad, liderada por el alcalde Alonso Salazar por la administración, hace una convocatoria pública, autoridades, fuerzas vivas, y se define una reconfiguración de la política. Medellín más segura, juntos y podemos. ¿Qué explica ahí claramente la política? Reconoce que hay un problema sociocultural, que hay un problema de barreras socioeconómicas, pero sí señala con claridad que el problema actual de la inseguridad en Medellín es un problema de delincuencia organizada. Y en ese sentido define unas estrategias de movilización que le apuestan a espacios de participación, de comunicación pública y de cultura ciudadana, cuyo máximo referente, llamémoslo así, es el Libro Blanco, el espacio del gran encuentro académico de reflexión que nos permite recoger los planes de convivencia y seguridad territoriales, diferentes escenarios, para que entre todos reconstruyamos ese espíritu de rechazo a la violencia y a la delincuencia, sumado a campañas de plan desarme y a otro tipo de campañas de pedagogía ciudadana. Segundo, reconoce que hay problemas de oportunidades, pero ojo, hay que señalarlo con claridad. En la ciudad de Medellín, la disculpa de que por culpa de la pobreza y la exclusión se genera violencia no tiene asidero. Esta es una ciudad que, gracias a su buen manejo fiscal,
a su tradición de inversión social, prácticamente puede decir a boca llena que tiene la suficiente oferta de servicios sociales básicos, de educación, de salud y cultura para atender a toda la población. La gran distorsión, ¿dónde está? Está en que un muchacho o una muchacha no puede ir al colegio, no puede ir al restaurante escolar, no puede ir al hospital, es porque hay un delincuente que está amenazándolo o interfiriéndolo para que cubra el servicio, y que a la ciudad estaban llegando en un promedio de 20.000 personas desplazadas de otras situaciones de contexto, y hoy, en 2011, vamos a recibir 40.000.